Buenas tardes, bienvenidos a esta casa de estudios, que es su casa de estudios, donde también contamos con la presencia de otras personas relacionadas con la persona a la que hoy vamos a homenajear, al profesor Santos Juliá, a que todo el mundo conoce, prestigiosísimo historiador. Aquí está presente su viuda, le doy la bienvenida, también su hijo y a otras personas de la familia, a quienes agradezco mucho que nos acompañen en un acto que celebramos porque, entre otras muchas cosas, probablemente la más modesta de todas las que hizo el profesor Santos Juliá, pues estaba el de haber sido profesor nuestro. Como quizás sepan ustedes, aquí impartimos psicología, impartimos administración y dirección de empresas y derecho, pero en la Universidad de Mayores nos abrimos a otros saberes que también son muy importantes, ciertamente. Y uno de esos saberes pues, es la historia, la sociología, el arte, la música, y esa ventana de este centro universitario adscrito a la Universidad Complutense, esa ventana al mundo, a otros conocimientos, a otros saberes, está magníficamente representada por un cuerpo de profesores extraordinarios que viene aquí muchas tardes de la semana y que durante todo el año pues, imparte lo que llamamos Universidad de Mayores, que dirige magistralmente la profesora Esther Touza. Pues bien, en esa condición, como digo, acaso la más modesta de las condiciones que también protagonizó el profesor Santos Juliá, queríamos contribuir al recuerdo, a celebrar su memoria, a recordarlo con un acto. Todavía hay una persona que va, la profesora Mercedes Cabrera, que ahora se incorporará, pero nos ha avisado que está en un atasco, un acto sencillo, pero muy emotivo, creo que va a ser muy emotivo, para recordar a quien es uno de los príncipes de los historiadores españoles. Así que voy ahora a dar la palabra a la directora de la Universidad de Mayores, a la profesora Esther Touza. Esther, cuando tú quieras. Querido director, profesores, alumnos y amigos que hoy nos acompañáis, muchas gracias por vuestra cálida presencia. Y gracias, Carmen. Tu cariño, generosidad e inteligencia siempre acompañaron a Santos. Hoy rendimos homenaje al profesor Santos Juliá, historiador e intelectual de referencia para comprender la historia contemporánea de España y de cuya excelencia académica y humana hemos disfrutado en la Universidad de Mayores del Cardenal Cisneros. A lo largo de estos años compartidos con nuestro querido profesor y en esta misma aula, nos enseñó con profundidad y rigor a conocer el pensamiento de Azaña, la historia de las dos Españas, a través de su certera visión de la República y la Guerra Civil, el proceso de transición y el conflicto de Cataluña. Como sabéis, en nuestra generación estudiamos la historia de España con todo lujo de detalles, desde los orígenes hasta los inicios del siglo XX. Pero al llegar a 1931 dábamos un salto mortal en el tiempo y nos instalábamos en las loas del 39 y la posguerra. Ese vacío de conocimiento de la etapa de la República y la Guerra Civil lo llenó con creces Santos Juliá. Lúcido observador del pasado y del presente de España, nos decía: cuiden del legado de la transición. Por muy diferentes políticas que defiendan, pertenecemos todos a la misma comunidad. Con él revivimos nuevamente nuestro pasado y aprendimos a vislumbrar otros horizontes de incertidumbre, pero también de esperanza para España. Pero Santos Juliá nos enseñó mucho más de historia contemporánea de España. Nos mostró, a través de su magisterio y bonomía, el valor del respeto al otro, la ecuanimidad, la serenidad y la humildad. Hoy, nuevamente, con la admiración y ternura que despertó en nuestros corazones, volveremos a recordar su pensamiento a través de sus palabras y la intervención de la profesora Mercedes Cabrera y los textos y recuerdos de los alumnos de la Universidad de Mayores: Concha Sáez, Gabino Casas,
y Alejandro García. Muchas gracias por vuestra generosa participación en este sencillo acto de admiración al intelectual y de cariño al amigo. A continuación, veremos un vídeo de una duración de 10 minutos, seleccionado de una clase suya, dada en este centro en enero de 2019, titulada A 80 años del fin de la Guerra Civil. En él nos explica las celebraciones del año 1934 y cómo se va a desencadenar la Guerra Civil basadas en estas celebraciones. Muchas gracias. Pasamos ahora. Simultáneamente, pero en esto los socialistas no tienen nada que ver, hay cuestiones que se han venido debatiendo en Cataluña, una ley de cultivos y una intervención del Tribunal de Garantías Constitucionales que llevan al gobierno de Cataluña también a pensar que el momento de la entrada de la CEDA en el gobierno es, y la debilidad general en la que se mueve toda la política española, la violencia, la enorme cantidad de huelgas que hay en el año 34, etc., que es un buen momento, un momento de debilidad del Estado muy adecuado para proclamar no la independencia, como se dice, sino una república catalana dentro de una república federal española. A eso se pretende que se sume España se niega radicalmente. Y simultáneamente digo, pero eso va por otro lado. Quiero decir que no tiene relación con la revolución en la que están pensando los socialistas. Llega efectivamente la crisis de octubre, Lerroux vuelve al gobierno y es el momento de llamar a la CEDA al gobierno y el momento de la revolución. Esta revolución va a tener, bueno, un seguimiento muy diferente. En Cataluña va a ser una rebelión con apoyo militar, porque el Estat català es otro grupo militarizado, y los Mossos d'Esquadra, que va a ser inmediatamente sofocada por el ejército republicano al mando de catalán, precisamente de Domingo Batet, que planta. Lo hace de manera realmente prudente, sin gran utilización de violencia, pero planta un cañón delante de la Generalitat y no siempre hay unas cuantas decenas de muertos. En Madrid hay un intento de huelga general que rápidamente rápidamente sofocado. Huelga general insurreccional, porque no es una huelga general. Era una huelga general supuestamente insurreccional porque había milicias socialistas distribuidas en los barrios, en los diferentes distritos, supuestamente para tomar el poder. Y donde tiene más repercusión va a ser en Asturias, donde el resultado final, desde 2000 revolucionarios muertos y 500 entre policías, guardias civiles, paisanos, etc., muertos en los hechos de octubre. Desde este momento, el lenguaje de revolución frente a la República, la represión inmediata es brutal,
Hay algunas sentencias de muerte que se cumplen, hay otras que se indultan, pero claro está, el resultado es que una fuerza republicana ha intentado hacerse con el poder a través de una revolución que ha acabado de la forma que les digo. Entonces, el año 35 es un año en el que, mientras la izquierda abandona todo lenguaje de revolución y una parte del Partido Socialista importante, bajo el liderazgo de Indalecio Prieto, intenta volver de nuevo a formar la coalición con los republicanos, la derecha ya no ve más salida, efectivamente, que la formación de un frente contra la revolución que se presenta a las elecciones, y en ese momento está el gobierno, digamos, Partido Radical Z, y van a gobernar durante el año 35. Es un gobierno vengativo, hay un fuerte castigo al Partido Socialista con una práctica disolución, los dirigentes encarcelados, la expulsión de los obreros que han participado en la huelga general, despedidos de sus empresas, etc. Es decir, hay un ambiente, un clima político completamente de formación de un enfrentamiento radical al que se empieza a entender como un enfrentamiento que necesariamente conduce a una guerra. El lenguaje con el que ya ahora se expresan los partidos no va a ser, la mayoría de los partidos no va a ser un lenguaje de democracia. La mayoría de los partidos están ahí para hacerse con todo el poder, para hacerse con los aliados que consigan tener con todo el poder. Hay una política de frentes a la que solo le pone algo de digamos, pues en definitiva sí, en definitiva algo de cordura será una hazaña que en su rebelión en Barcelona, en los discursos que va pronunciando desde el verano, hay aquí uno que van 500.000 personas, pero también hay otro en Comillas, hay otro en Valencia. En esos discursos está intentando reconstruir la alianza primera, la que trae a la República sobre la base de un rescate de la República. Entonces será hazaña el que, la impresión que producen esos discursos, las concentraciones masivas de decenas y cientos de miles de personas, quizás no llega a la altura de 500.000, y son, ya saben, los periódicos a veces dicen, pues, a ojo de mucho pero casi, ¿no? Pero desde luego eran cientos de miles. Eso hace que el Partido Socialista vuelva a la coalición, y en este caso el Partido Socialista lo que se va a respetar y van a dar así origen a lo que resultará Frente Popular. Es decir, van a dar origen a la formación de una coalición en la que todas las fuerzas de izquierda se han reunido de nuevo, se han coligado con objeto de llevar a cabo un programa que está publicado, que es el programa del Frente Popular. El programa del Frente Popular es el programa de rescate de la República, por decirlo así. Mientras que la derecha va formando también, a medida que se ve que esto va claramente a unas nuevas elecciones,
por el deterioro del Partido Radical, los escándalos de corrupción que impiden la posibilidad de una coalición de la CEDA con él, y por la estrategia de la CEDA de llegar al poder en solitario o en mayoría frente a una coalición que en este caso ya va a ir a por la revisión constitucional, haciéndose con todo el poder. El lenguaje en el que se van a enfrentar, si se ve la propaganda del Frente de la Contrarrevolución y el lenguaje del Frente Popular, va a ser un lenguaje de guerra. Bueno, damos la bienvenida a la profesora Mercedes Cabrera, catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense. Bienvenida, Mercedes. Perdonad, es que esto tarda, esas cosas ecológicas, pero que no reaccionan con alguna lentitud. Pero bueno, yo creo que no más de media hora recuperaremos la luminiscencia habitual. Te doy entonces la palabra, Mercedes, cuando tú quieras. Sí, ya estamos, ya casi. Pues muchísimas gracias. Siento haber llegado tan tarde. Llevo aproximadamente hora y media metida en un coche intentando llegar hasta aquí. Pero bueno, he llegado. Muchísimas gracias de verdad por esta invitación a estar en este acto de homenaje a Santos Julián. Un homenaje no fácil para los que le conocimos, porque, bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Cuanto más grande es la presencia de alguien, mayor es el sentimiento de ausencia, y por lo tanto cuesta mucho trabajo todavía hacerse la idea de que Santos no está, y además he llegado justo cuando estaba en la pantalla, y ha sido... Bueno, yo voy a intentar contar qué ha significado Santos no solamente en la historiografía española, sino también en la historia reciente de nuestro país, porque aparte de un historiador, o al mismo tiempo que un historiador, creo que Santos fue un protagonista central de los acontecimientos que él mismo contaba. Y para explicar lo que quiero contar, voy a utilizar el último libro publicado por Santos este mismo año, un libro que se llama Demasiados retrocesos, que es una compilación de capítulos de libros y artículos dispersos que él mismo reunió y al que puso una introducción y un epílogo. Demasiados retrocesos es una frase de Ramón Carande que, como probablemente algunos de ustedes sepan, era una de las referencias constantes de Santos cuando trataba de explicar cómo había llegado a la historia y por dónde había empezado a leer lo que había leído. Demasiados retrocesos quería decir, en palabras de Ramón Carande, que la historia de España no era la historia de una decadencia secular o la historia de una anomalía congénita o un simple y puro fracaso, frases todas estas que alguna vez se han utilizado para definir la historia de España, sino que era una sucesión de retrocesos, no de uno, quizá de demasiados, en una carrera por incorporar a España a la corriente general de la civilización europea. Un continuo tejer y destejer, esta frase de Juan Valera, que también era una de las referencias habituales de Santos.
En este recorrido que hace Santos por la historia de España hay efectivamente dos grandes retrocesos que cuenta en la introducción de este libro y un epílogo al que me referiré al final. El primero de esos retrocesos fue en 1923, un año en el que una monarquía constitucional, en lugar de devenir en una monarquía parlamentaria y democrática, se convirtió en una dictadura militar. Un gran retroceso, decía Santos, que devolvió a España al siglo de los espadones. El segundo gran retroceso, el de 1939, fue un retroceso, escribe Santos, que nos arrojó al siglo de los reyes católicos, Inquisición incluida, porque ahora se trataba de erradicar del suelo patrio todo rastro de ilustración, liberalismo, republicanismos, democracia, socialismo. La operación perfecta, dice Santos citando a Dionisio Relojo, otra de sus referencias, la operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían sostenido la República. Segundo gran retroceso. De todas maneras, Santos prefiere, frente a las calificaciones más duras de muchos de los exiliados en el interior o en el exterior después de la guerra, Santos prefiere quedarse con las opiniones más optimistas o más esperanzadas, con la confianza en un futuro, como decía Francisco Ayala, otra de sus referencias. La sociedad española habrá de integrarse, quieras o no, en la nueva Europa, en un mundo nuevo. En algún momento se recuperará lo que se había perdido. Algún día los españoles tendrían que revertir aquel retroceso para encontrarse con la nueva Europa, una recuperación de la España moderna y culta. Y ahí fue cuando llegó la transición. La transición, luego volveré a decir algo sobre esto, la transición para Santos significaba la plena inmersión, por fin, de España en la corriente general de la civilización europea, aquello que habían soñado desde la generación del 14. Y para conseguir esa plena inmersión hacía falta cumplir dos condiciones, dos grandes pactos, dice Santos, en esa transición. Una era la libertad, es decir, la ampliación del territorio de la política hasta abarcar al Partido Comunista de España, que había encarnado la anti-España hasta ese momento. Libertad, es decir, democracia, ampliación del terreno de la política. Y, en segundo lugar, autonomía, es decir, y sobre todo, restauración de la Generalitat de Cataluña. La incorporación de los socialistas y de los comunistas era una exigencia de la democracia y la recuperación de los estatutos de autonomía, empezando por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, era una necesidad de reconstrucción del Estado. Democracia y Estado, los dos conceptos en torno a los cuales voy a seguir explicando lo que yo creo que decía Santos. Libertad y autonomía era el grito que había acompañado a muchas de las grandes manifestaciones que precedieron a la transición. Libertad y autonomía que se sancionan claramente con dos momentos o con dos acontecimientos. Una es la entrevista de Adolfo Suárez con Carrillo, el inicio de esa legalización del Partido Comunista. Y el segundo, la visita de Tarradellas a Madrid para entrevistarse con el rey y con el presidente de gobierno. Libertad y autonomía, democracia y Estado. Bueno, hasta aquí más o menos lo que dice Santos en esta introducción a este último libro, como digo, una antología de artículos largos, publicados, dispersos, que le sirven, sin embargo, para armar una visión de nuestra historia reciente a la que ha dedicado toda su trayectoria profesional. Una historia con demasiados retrocesos. Santos no es ni demasiado catastrofista, aunque a veces sí, ni tampoco demasiado triunfalista. Y en muchos de los títulos de estos artículos los títulos aparecen entre interrogantes. Bueno, esta visión que Santos nos ha dejado de la historia reciente es el fruto de muchos años de investigaciones, de trabajo concienzudo, de trabajo monástico, como él decía, ironizando sobre su propio trabajo, encerrado en los archivos, en la hemeroteca, en la Biblioteca Nacional, en su despacho. Pero no es solo, como he dicho al principio, consecuencia de ese trabajo concienzudo, sino que también es consecuencia del protagonismo del propio Santos en la historia contemporánea que nos ha contado. Un protagonismo comprometido, incuestionablemente independiente,
pero con el objetivo siempre de acabar con eso que en este libro llama tantos retrocesos y alcanzar por fin la democracia. Bueno, Santos decía de él mismo que llegó tarde a la historia. Se lo dice a Marisa González de Oleaga en una entrevista publicada en un libro de homenaje a Santos que publicamos hace ya bastantes años. Lo que fue la vida de Santos hasta que llegó a la historia, yo no voy a entrar en ello, pero sí creo que es importante que el que tenga interés y no lo conozca, ahí está esa entrevista donde el propio Santos lo cuenta. Santos llegó tarde, pero como ha dicho Pepe Álvarez Junco, que está sentado por ahí atrás, llegó tarde, pero se convirtió en el mejor. Y además, dice Pepe también, en un historiador de lo complejo. Santos se detuvo inicialmente, y lo hemos visto en este vídeo que acabamos de ver, Santos se detuvo inicialmente en el segundo de los dos grandes retrocesos, de los años 30. Y lo hizo para hacer compleja la historia de la República. Es decir, el objetivo de Santos, lo dijo de manera bastante provocadora en un congreso de aquellos que celebraba en la Universidad de Pau, Manuel Tuñón de Lara. Santos dijo en ese congreso que merecía estudiar la República, pero que había que cambiar el enfoque habitual, que había que hacer compleja la historia política de la República y olvidarse de que terminó en una guerra civil. Santos lo hizo, y lo hizo empezando por la izquierda socialista, los dos primeros libros que publicó en el año 77 y 79, dos libros pequeños, pero muy novedosos. Era un análisis de la izquierda socialista, intentando responder a esa pregunta de cómo fue posible, si los socialistas se decían revolucionarios, que no hicieran la revolución. Esta era la pregunta que se planteaba y que contestaba en esos libros. Lo hizo empezando por la izquierda socialista, siguió con un magnífico análisis sobre el Madrid de la República, aquel libro que se publicó con el título de la fiesta popular a la lucha de clases, y terminó, desde luego, con Manuel Azaña, un político, ha dicho Santos alguna vez, que desde que le salieron los dientes. Azaña no era un intelectual, era un político muy culto, pero un político con un saber enciclopédico, pero un político desde su primer discurso. Y para Azaña y para Santos, el problema de España era un problema político, era un problema de democracia. Santos volvió sobre los años 30, sobre la República, una y otra vez, y 30 años después de aquellas primeras publicaciones, en el año 2009, todavía escribía que su visión de aquellos años había cambiado poco, que siempre había entendido la República como un tiempo cargado de expectativas, que había sido, o que era, o seguía siendo, un error atribuir la guerra civil a la existencia previa de dos Españas, a entender la guerra civil como un abstracto fracaso de la República. Había que analizar políticamente la República y había que entender, como consecuencia de ese análisis, que era lo que él denuncia, que la guerra fue un cruce de dos impotencias: la de los militares para hacerse con el poder mediante un golpe de Estado y la del gobierno para liquidar la sublevación. Y fue la guerra la que redujo la complejidad de la sociedad española a dos bandos enfrentados, no al revés. Fue el vencedor de aquella guerra quien se negó a ningún tipo de reconciliación y amputó la mera existencia de los derrotados. Bueno, de aquel análisis de los años 30, Santos continuó ampliando su mirada y en realidad la búsqueda del origen de esa visión equívoca sobre la existencia desde tiempos inmemoriales de esas dos Españas, y se atrevió, porque hasta entonces no se había atrevido, a hacer un gran recorrido mirando hacia atrás hasta los inicios de la Revolución Liberal y mirando hacia adelante hacia la dictadura franquista y los inicios de la transición, y lo hizo haciendo de los intelectuales el objeto de estudio. Los intelectuales le interesaban fundamentalmente por su presencia pública, por los relatos en los que se encontraban, escribe, y se identificaban como grupo generacional, por lo que hacían y decían cuando intervenían en el debate público. Y lo que le interesa a Santos es el discurso de los intelectuales, pero sobre todo las propuestas de acción de esos intelectuales. No era un análisis de los intelectuales
al uso en la historia más clásica de las ideas políticas, sino un análisis político que arrancaba de la Revolución Liberal y llegaba hasta la dictadura franquista. Y de ahí nació, como me imagino que todos sabemos, en 2004, Historias de las dos Españas, Premio Nacional de Ensayo, ese año. Es curioso que cuando se publicó ese libro, salió en el suplemento Babelia del País una entrevista con Santos, que en grandes titulares Babelia anunciaba el libro y en los titulares decía: la construcción intelectual de las dos Españas. Los intelectuales han reflejado en los siglos XIX y XX la tensión permanente de las dos Españas. Y, entrecomillado, como subtítulo, una frase de Santos que decía: España ha sido hasta hace un poco un país muy fragmentado, atravesado por conflictos múltiples. Yo creo que nos consta, porque alguna vez lo ha comentado, por lo menos no sé si en público, pero en privado sí, que aquel título del libro, de Historia de las dos Españas, que hizo que el libro evidentemente se vendiera generosamente, era un título que sin embargo no respondía exactamente a lo que él había pensado. Otra vez la complejidad. Lo que cuenta Santos en ese libro de Historias de las dos Españas son una sucesión de relatos que se van espesando, ¿no?, desde la Revolución Liberal al 98, que van modificando el espacio que ocupan los intelectuales, que pasan por la gran encrucijada de los años 30, cuyas tradiciones, vuelve a decir aquí, tradiciones culturales fueron arrasadas por el resultado de la guerra civil, y que paradójicamente, o precisamente por eso, conduce después a la reconstrucción de una cultura democrática, después de ser arrasadas las culturas previas, a la reconstrucción de una cultura democrática no desde donde parecía más lógico que ocurriera, es decir, desde la evolución de un liberalismo previo, sino desde fuentes tan alejadas de esa tradición como antiguos falangistas, católicos, intelectuales marxistas. Esos fueron los que, en opinión de Santos, en este libro, reconstruyen la cultura democrática en el relato de la reconciliación, la gran novedad que surge a finales de los años 50 y se desarrolla de ahí en adelante. El relato de la reconciliación era, para Santos, el relato que liquidaba todos los grandes relatos. Bueno, me voy a dejar muchas cosas en el tintero, pero enlazando con lo que acabo de decir, con este relato de la reconciliación y con este relato que liquidaba todos los relatos, me voy a referir no al último, porque como he dicho al principio ya hay otro más, al penúltimo libro de Santos, Transición, Historia de una política española, un libro publicado en 2017 y un libro en el que desemboca también todo su trabajo anterior. Todos los libros de Santos son publicados de estudios anteriores y anuncio de los que van a llegar. Hay, ¿no?, una marcha, un curso que va hilando lo que publica, no quiere decir que sea de todo coherente, pero sí que hay una línea de preocupación fundamental en todo esto. En este libro, Transición, Historia de una política española, un libro imprescindible, vuelve a aparecer la complejidad del proceso político. Esta vez, la complejidad en la transición de la dictadura a la democracia. En este libro, Santos va contando quiénes, que son muchos y muy dispares, y cómo, desde la guerra civil en adelante, comenzaron a hablar de transición. Y cuando hablaban de transición se referían a cómo revertir aquel trágico retroceso de los años 30 que había desembocado en la guerra civil y las largas décadas de dictadura, para volver a reencontrarnos en esa España moderna y culta. La transición fue para Santos, o era para Santos, la clausura de la retórica de las dos Españas para poner en su lugar la de una España diversa, dice, en una entrevista publicada en Claves cuando se publicó el libro Transición. Una España diversa, tanto desde el punto de vista político, como formada por una larga variedad de pueblos. Suena a lo mismo que he dicho al principio
de lo que estoy contando. Una transición fruto de la convergencia de distintos proyectos previos, ninguno de los cuales realmente se cumplió. Ni el proyecto o los proyectos que venían desde la oposición a la dictadura, ni tampoco los proyectos que habían venido cuajando entre los aperturistas, digamos, del régimen franquista. La transición fue, otra vez, el producto complejo de una situación compleja que Santos analiza políticamente y siempre tratando de responder a los imprevistos. Bueno, uno de los debates, sin duda, en los que Santos se implicó con mayor empeño en los últimos tiempos fue el debate sobre la transición a la democracia, cuando la transición dejó de ser modélica, es decir, cuando dejamos de hablar de la transición española como un modelo de transición de la dictadura a la democracia, y además un modelo exportable, y comenzamos a poner en cuestión o a establecer dudas sobre esa transición política. Santos dijo algunas cosas muy importantes en este debate, porque Santos rehuía los debates sin sentido, pero entraba a saco en los debates en los que consideraba que había que entrar. Y el de la transición fue uno de los debates que consideró que merecía la pena después, antes de publicar el libro Transición y después. ¿Por qué, se preguntaba Santos, el pacto político que había presidido la transición a la democracia había acabado convirtiéndose en explicación de los defectos de la transición, en el origen de sus males, sin parecer necesario explicarlo? Es decir, el pacto se había convertido en la explicación sin necesidad de explicar por qué había surgido aquel pacto político. Y de ahí había derivado, pensaba Santos, y lo defendía en esos debates, toda una serie de enunciados que en algunos momentos le indignaron profundamente, como las afirmaciones sobre una transición regida por un pacto de silencio o un olvido. Hemos repetido muchas veces aquella distinción que hizo Santos entre olvidar o echar al olvido, que son dos cosas diferentes. Echar al olvido es un acto consciente, voluntario políticamente, que sí pudo estar en la transición, otra cosa era olvidar. El debate sobre el olvido, sobre el pacto de silencio, sobre la memoria histórica, sobre aquella ley de amnistía del 77 y sus efectos, fueron algunos de los temas sobre los que Santos entró a discutir siempre que consideró que fuera necesario. En ese libro Transición, voy a ir acabando, en ese libro Transición que se publicó en 2017, hay un último capítulo que se llama, o que se titula, La transición cumplida y desechada. Es un capítulo sobre el momento que me he referido antes en el que la transición deja de ser modélica y se considera que ya está cumplida, en todo caso, y en el peor de los casos, desechada. Y en ese último capítulo de transición, Santos reflexiona sobre los problemas más inmediatos, más de los últimos momentos, desde el significado de aquel término que se acuñó como régimen del 78, a la transformación del sistema de partidos, el problema abierto con la deriva independentista en Cataluña, cuestiones estas que aparecen también en los capítulos finales de este siguiente libro que he empezado mencionando, que se llama Demasiados retrocesos. Y termino con un comentario sobre los últimos capítulos de este libro. En esta selección de escritos que Santos reúne en este volumen de Demasiados retrocesos, añade al final una serie de artículos, uno de ellos más largo, que se publicó en Revista de Libros en mayo del 18, sobre el problema catalán, un sol pobre, una sociedad dividida, y luego toda una serie de artículos más breves de los que publicaba habitualmente en El País, seleccionados por él, y uno un poco más largo que publicó en el periódico Ahora. Todos esos artículos, o esos textos, los reúne Santos bajo un epígrafe que se llama, o que titula él, Momentos de una crisis de Estado. Y si vemos los títulos de los artículos, pues podemos hacernos una idea
quizá no tanto de todo lo que tenía en la cabeza Santos durante estos años, pero sí de las razones que le habían llevado a seleccionar precisamente esos artículos para incluirlos en este volumen. La erosión de la monarquía es el primero que aparece. Febrero de 2014. Estamos en vísperas de la aplicación del rey Juan Carlos. Crisis del Estado de las Autonomías, marzo de 2014. Corrupción como quiebra del Estado, septiembre de 2014. Las nuevas izquierdas del régimen del 78, julio de 2015. Fin del bipartidismo, diciembre de 2015. Las políticas del no, marzo de 2016. Crisis, caída y escisión del PSOE, octubre de 2016. La ruptura nacional populista, octubre del 17. Doblegar al Estado, otra vez Cataluña, abril de 2018. La coalición del rechazo, comentarios sobre la moción de censura de Pedro Sánchez. Todos esos artículos, que por los títulos se puede adivinar cuál es el contenido, los agrupa Santos bajo ese título de Momentos de una crisis de Estado. Y después de esos artículos añade un epílogo que titula, entre interrogantes, Una democracia en crisis. Es decir, tenemos otra vez una crisis de Estado y una crisis de la democracia. Como epílogo o como capítulos finales y epílogo de este libro demasiados retrocesos. Una crisis de la democracia que en gran medida está relacionada con los cambios en el sistema de partidos, el paso de ese bipartidismo imperfecto a lo que llaman un multipartidismo limitado o moderado, bastante incapaz de pactar. Y una crisis de Estado, sobre todo un Estado desafiado desde Cataluña por el proceso que, sin embargo, acabó reaccionando y demostrando que sí había un Estado donde otros pensaban que no lo había, pero que en cualquier caso significaba para él y para la historia del catalanismo una quiebra fundamental. Santos dice exactamente que el catalanismo político había renunciado a algo que formaba parte de una tradición que había durado más de un siglo, había renunciado a no caer en la unilateralidad. Durante más de un siglo, el catalanismo político había jugado dentro del espacio político español con momentos más difíciles, más complicados, más complejos, más críticos, pero nunca había caído en la unilateralidad. Es más, Santos insiste, por ejemplo, en la importancia del catalanismo durante el proceso de transición a la democracia. Entonces, esto que estaba ocurriendo, esta deriva secesionista del catalanismo, constituía para él la muerte de una tradición, dice, que había durado más tiempo. Bueno, Santos parece pesimista en el final de su libro sobre transición y en el final de estos demasiados retrocesos. Llega a calificar de, como todos sabemos, y también le costó mucho debate, de pronunciamiento civil lo que había ocurrido en Cataluña y hablar de una verdadera crisis de Estado de la que dice posiblemente no podrá hallarse un camino de salida que no pase por una reforma constitucional. Aunque, una de cal y otra de arena, aunque en ese momento brillaran por su ausencia las condiciones requeridas para ello. Mientras surgía por la extrema derecha un nuevo partido de ámbito estatal y en la sociedad catalana se consolidaba una profunda escisión. Estamos hablando de textos escritos pues, hace un año. Esas eran las dimensiones del retroceso, y vuelvo a utilizarlo ahí, Santos, del retroceso que en la convivencia política hemos sufrido, dice literalmente, respecto a aquella complaciente seguridad en el brillante futuro que aguardaba la democracia española cuando recién comenzaba este siglo XXI.
Bueno, probablemente, y termino, no soy yo sola la que estoy echando en falta algún comentario de Santos sobre los últimos acontecimientos. Como ya he dicho al principio, Santos no fue solo un historiador, el mejor, como ha dicho Pepe Álvarez Junco, el que con más entrega y empeño nos ha contado la complejidad de nuestra historia, sino que también ha sido un intelectual comprometido, aunque sé que lo de intelectual tampoco le gustaba, alejado de tertulias fáciles, pero no de las tertulias con sus amigos, y tenía varias y bien apasionantes, tampoco de las tertulias académicas, por llamar así a los seminarios que hemos celebrado durante muchísimos años. No rehuía ningún debate, siempre que considerara que merecía la pena. Era un polemista implacable, podía serlo, cuando discrepaba de opiniones de otros, siempre citando literalmente lo que el otro decía. Estoy acordándome ahora del último comentario de una serie de libros, otra vez sobre Cataluña, que publicó, bueno, pues ha publicado muy recientemente en revista de libros, donde están entrecomillados con todo cuidado todos los autores citados para discrepar de ellos de manera absolutamente radical. Bueno, Santos, que estuvo alejado de cualquier poder académico, tuvo la desgracia, como decía él, de tener que ser decano durante un tiempo, director de departamento, pero lo dejó en cuanto pudo y siempre defendió que uno no debía quedarse en un puesto más allá del tiempo imprescindible para hacer lo que se había comprometido. Alejado de cualquier poder académico, de cualquier poder político, ha tenido, sin embargo, un enorme poder derivado en la academia, por su obra, sin duda, y en la opinión pública, por esa permanente preocupación y cuidado de la salud de nuestra democracia. Gracias. Testimonio de la colega, el testimonio de los alumnos. 3 alumnos de la Universidad de Mayores van a intervenir. La primera de ellas es Concha Sáenz. Concha, por favor. Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este emotivo homenaje. El escrito, este breve texto del que voy a hablar, podría titularse Santos Juliá, conocer la historia y hablar sobre ella, utilizando opiniones de nuestro querido profesor, siempre documentadas, pero opiniones que al mismo tiempo he tenido la oportunidad de escuchar personalmente en algunas fechas concretas en las que paso a referirme. Año 2007. El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, donde yo trabajaba, publica las obras completas de Manuel Azaña, cuya edición corre a cargo de Santos Juliá. Azaña ya no era un desconocido tras la publicación en México, entre 1966 y 68, por Juan Marichal, de las también obras completas. Y no lo fue para Santos, pues como él recordó en conversación con la profesora Mercedes Cabrera, a la que enseguida aludiré, acababa de salir la obra de Marichal cuando Ramón Carande le dijo: ustedes los jóvenes tienen que leer a Azaña. Y él quedó fascinado, dijo, por alguien que es capaz de decir aquello y de la manera que lo hizo. La edición de Santos no solo incrementó sustancialmente la obra de Azaña con nuevos trabajos, alguno inédito, sino que lo hizo con un criterio de ordenación de los textos que facilita enormemente su lectura. Cuestión que hay que agradecer cuando se trata de una obra en 7 volúmenes de más de 6.000 páginas. En la presentación de las obras, en noviembre de 2007, en un acto solemne, Santos dijo que la edición tenía sentido por el placer que seguía deparando la lectura de Azaña, de un castellano realmente prodigioso, y también manifestó su opinión de que ningún orador como Azaña en el siglo XX, con tanta intensidad, tanta riqueza léxica,
pasión contenida y emoción como en sus discursos, en los que adecuaba el tono al contenido. Nunca dijo enfatizando en lo trivial. Santos, creo yo, nos ha hablado en sus clases transmitiendo esa misma pasión contenida, esa misma riqueza léxica, y nunca nos ha hablado de forma trivial, porque lo que comunicaba era importante y sobresalía de lo ordinario. Y en su análisis razonado de los hechos, lejos de cualquier simplificación, posiblemente se habrá referido a su concepción de la historia en numerosas ocasiones, pero hoy voy a recordar 3 en las que le he escuchado personalmente y directamente definir la historia. Primera fecha, año 2014. 7 de octubre, en la Fundación Juan Marc, en conversación con el profesor Álvarez Junco, ¿está aquí? Con el profesor Álvarez Junco, sobre su biografía intelectual. Álvarez Junco había publicado a Alejandro Lerroux, emperador del Paralelo, y discutía con Santos que él no había querido escribir una biografía sobre Lerroux. Si hubiera sabido que había vivido, no me había bebido de verdad sobre Lerroux, sino un libro sobre los lerrouxistas. Y cómo sus obras recurría a las teorías sociales en sus relatos de los hechos, pero que no creía en el gran relato. Y Santos argumentaba que en su generación, la de ambos, pensaban que al verdadero conocimiento de los procesos sociales se llega cuando construyes una teoría sobre dichos procesos. Que si no hay teoría no hay historia, no hay conocimiento, y que la historia, que a Santos le gustaba definir como narración interpretativa del pasado, había que tener recursos teóricos para esa interpretación, pero que el recurso no podía asfixiar la narración. Me quedé con esa definición de la que tomé nota al salir de la fundación y que he recuperado a escuchar de nuevo la videoconferencia. Definición a la que añade Santos, que es narración porque en ella se hace un pacto con el lector, no se encuentra lo que se narra, es interpretación porque esa historia interpreta el proceso que se está narrando y naturalmente el momento es el pasado. Me pareció una buena definición y una buena explicación, pero, segunda fecha, año 2015. En febrero se presentó el Memorial de Transiciones de 1939-1978 de Juan Antonio Ortega Díaz Zambrana, obra en la que el autor pretendía, según dijo, poner de relieve la importancia que supuso para España la transición, ahora puesta en cuestión, y recuerdo que cuando Santos tomó la palabra, en realidad se trataba de un diálogo entre él y el autor, una de las primeras cosas que dijo sobre la obra fue que había sabido fundir 3 géneros, como son el memorial, narrando los recuerdos del autor, la autobiografía, porque Juan Antonio Ortega contaba su vida, y la historia, porque dijo Santos, la obra cuenta hechos históricos documentados. Seguro que Santos se habrá referido muchas veces con anterioridad a la narración de hechos históricos y que tenía que estar sustentada en documentos, pero ese día también tomé nota. Aquí, en nuestras clases, con los profesores Pereira y Sanz, hemos escuchado los problemas que plantean los historiadores documentar los hechos, teniendo en cuenta el obstáculo que supone el acceso a los archivos y las fechas para la desclasificación de documentos. Y tercera fecha, año 2018. También en la Fundación Juan Marc, esta vez el diálogo con la profesora Mercedes Cabrera. Mercedes Cabrera hizo memoria de la trayectoria académica y profesional de Santos, y en el recorrido de la conversación hablaron de socialismo, de la Segunda República, la transición y naturalmente de España. Y Santos, con ese mismo relajante de sus clases, habló de historia y de historiadores, de las formas de mirar el pasado. Él, que aprendió de Carande que para escribir historia debía haber pasado mucho tiempo. No estaba en el candelero la historia del presente, comentó, porque si no, el presente influye mucho en la construcción del pasado. Un paréntesis. Curiosamente, la última imagen del lunes, aquí en la clase con el profesor Sanz de la Historia Mundial, si recordáis, hemos visto la frase de Eleanor Roosevelt que decía: el ayer es historia, el mañana es un misterio, y hoy es un regalo, y por eso se llama presente. Volviendo a la conversación anterior, dijo Santos, la historia es una narración documentada del pasado, tercera definición. Y aquí hay que añadir algo más sobre su forma de narrar la historia, porque no compartía la manera de tratar los textos de algunos autores.
Por eso, en su introducción a la historia de las dos Españas, Santos se refiere a los textos de su obra de este modo. Aquí aparecen todos, siempre que ha sido posible, citados literalmente, para que se oiga lo que dicen en su propia voz y con la fecha exacta de su publicación, de manera que puedan irse a sus autores sabiendo en qué momento hablan. Siempre tan riguroso. Quiero recordar finalmente el último día que vi a nuestro profesor. Fue el 17 de febrero de 2019, en el acto de recepción en la Real Academia Española de Carlos García Gual. Me acerqué a saludarle y a comentarle por qué me estaba perdiendo ese curso en el Cisneros. Y al hilo de la breve conversación, recuerdo que me dijo: pues yo no sé si aguantaría hasta el final. Y no se refería, estoy segura, a resistir lo que suelen ser las largas intervenciones de los académicos, sino a la incomodidad del sitio que ocupábamos y de las butacas. No era, por supuesto, momento ni lugar para preguntarle sobre la interpretación por los historiadores de los hechos documentados, pero siempre le estaré agradecida, como todos mis compañeros, a que nos haya enseñado a ver esos hechos con una mirada crítica. Muchas gracias. Don Gabino Casas va a intervenir ahora. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de dirigir estas palabras. Yo he querido seleccionar un artículo de nuestro querido Santos Juliá, escrito en el 2010 en Ensayo sobre la España del siglo XX, titulado Hoy no es ayer, y que tiene como subtítulo 3 apuntes sobre memoria e historia. La memoria no es un depósito, es más bien un flujo, una corriente, cuyo curso y caudal el paso del tiempo modifica. Los nacidos después de un acontecimiento del pasado que ha afectado profundamente a sus antecesores no pueden haber tenido en ningún momento de sus vidas la memoria de ese acontecimiento, aunque sufran y sientan sus consecuencias. Hasta mediados de los años 70, el impulso que animaba a un considerable sector de profesionales de la historia consistía en conocer científicamente el pasado para mejor comprender el presente con el propósito de preparar y construir otro futuro. Una nueva generación miró al pasado con ánimo, no exactamente de conocerlo a modo del historiador, sino de rememorarlo a modo de quien busca las raíces de una identidad colectiva y diferenciada. Había que mirar al pasado, no para conocer lo ocurrido, sino con el propósito de recuperar señas de identidad supuestamente perdidas. El racionalismo combatido por el romanticismo. La memoria ha pasado a ocupar buena parte de la agenda del trabajo de los historiadores, llamados a testimoniar ante los tribunales de justicia, a colaborar en la redacción de proyectos de ley sobre acontecimientos del pasado, ya sea una guerra, un genocidio, un crimen contra la humanidad, asesorar sobre construcción o destrucción de lugares de memoria. Antes, cuando la historia trataba de contar el pasado como instrumento para la transformación del presente, los debates se centraban en el futuro. ¿Qué mundo había que construir? Ahora, llevamos 2 décadas en que los debates historiográficos constituyen verdaderas batallas sobre el pasado. ¿Qué memoria debemos cultivar? ¿Qué justicia debemos impartir? ¿Qué acontecimientos podemos o debemos recordar? ¿Qué identidades es preciso preservar? ¿Qué discurso público hay que institucionalizar? ¿Qué memoria social tenemos que compartir? ¿En qué relato del ayer debemos fundamentar la legitimidad de las instituciones hoy existentes? Hace más de 15 años, Charles Maier atribuía esta saturación de memoria al hecho de que a finales del siglo XX las sociedades occidentales habían llegado al final de un proyecto colectivo masivo y habían agotado su capacidad para encontrar instituciones colectivas basadas en aspiraciones de futuro. La saciedad de memoria, escribía, no era un signo de confianza histórica, sino una retirada de la política transformadora, una prueba de la pérdida de orientación hacia el futuro. Cuando se trata de una guerra civil, la memoria de unos excluye, silencia o vuelve invisible la de otros. Mientras la historia se ve obligada a dar cuenta de todo lo ocurrido en una y otra parte. Lo que de verdad me interesaba
era volver a dibujar las trayectorias de las memorias de las gentes de nuestra generación, con el propósito de reiterar algo que he sostenido ya en otros lugares. Primero, que saturados de la única y omnipresente memoria de la guerra, fabricada y codificada por los vencedores, los mayores de esta generación, los que aparecieron en la pobre esfera pública de la España de mediados de los años 50, tuvieron el coraje moral y la decisión política de recusarla y de construir en su lugar otra memoria de la guerra, no como una guerra contra un invasor, sino como una guerra fratricida, que facilitaba el encuentro entre hijos de los vencedores y los vencidos. Y segundo, que gracias a esa recusación, los que llegamos poco después a la edad de la razón política, pudimos, no sin antes haber sufrido idéntica saturación de memoria, asomarnos al pasado con una mirada que nos permitió someter la crítica y actuar como si, en efecto, la divisoria entre vencedores y vencidos, marcada con abrumadora fuerza por los relatos que nos llegaban de los vencedores en escuelas e institutos, desde los púlpitos y de toda clase de tribunas, hubiera quedado borrada para el futuro. La memoria supone la experiencia del suceso y la capacidad de revivir lo experimentado. La memoria individual se refiere al tiempo de la vida de cada cual y es, por tanto, autobiográfica. Nuestra experiencia del suceso, guerra civil, no existe porque se trata de un hecho que cae fuera del ámbito de nuestra existencia y, por tanto, nuestra visión o nuestra representación de ese hecho que fue, antes de que nosotros naciéramos, para nada depende de nuestra memoria. Quizá del adoctrinamiento que recibimos en forma de memoria colectiva, o mejor dicho, del relato construido como instrumento de dominación por los vencedores de la guerra civil que nos fue impuesto por la Iglesia Católica en los años de nuestra infancia y adolescencia como memoria colectiva. O sea, como memoria que busca provocar un sentimiento de deuda y de culpa en quienes la comparten. Quizá también, y porque la memoria como el agua surge y crece en un marco social, de lo que vimos en casa, de los tebeos que leímos, de los libros de texto que aprendimos, estos algunos sí de memoria, en escuelas e institutos, de las historias de miedo que de niños en nuestra pandilla nos contábamos, de las películas que vimos, pero no en nuestro recuerdo individual, personal. Y entonces, lo que en realidad tenemos es memoria de la doctrina, de la ideología, del tebeo, del libro, de la película, de las historias, es decir, de los relatos o representaciones, de los aventis construidos hoy para darnos cuenta del ayer. Pero no tenemos el recuerdo de la experiencia del suceso. No tenemos, por tanto, memoria del hecho guerra civil, aunque todo lo oído, leído, contado y visto sobre la guerra nos llegara dentro de unos marcos sociales, como todo por lo demás en la vida humana, que es, naturalmente, o sea, naturaleza social y cultural. La diferencia que pretendía resaltar una reflexión sobre nuestras memorias, o sea, las de quienes nacimos después de la guerra civil y quedamos saturados de la memoria impuesta por los vencedores, que redescribieron una rebelión militar dándole el nombre de cruzada. ¿Cómo recibimos esa memoria que para nosotros fue histórica y colectiva simultáneamente? ¿Cómo la reusamos? ¿Cómo elaboramos en su lugar discursos alternativos? A eso me refería cuando hablaba de nuestras memorias, aunque de adelante habrá que tener cuidado para no caer en la trampa de llamar memoria a lo que no son sino representaciones o relatos que nosotros, aquí y ahora, construimos sobre un pasado del que no tuvimos experiencia y del que no podemos conservar memoria interior, personal, autobiográfica, sencillamente porque aún no habíamos nacido. La ley aprobada en el Parlamento Español solo menciona una vez el sintagma memoria colectiva en el preámbulo, para afirmar que no es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva. Desde luego no lo es, aunque nadie le negará la posibilidad, el deber y hasta la oportunidad de legislar sobre reparación de crímenes y reconocimiento de víctimas, de todas las víctimas. Reparación y reconocimiento personal a favor de quienes padecieron persecución y violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura. Eso es lo que el legislador establece en los artículos 1 y 4 de la Ley 52 de 2007, que quizás habría sido mejor titular de reconocimiento y reparación de todas las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Sin duda,
la historia es interpretación y en una democracia cada cual interpreta como quiere o puede, según sus luces, sus conocimientos, sus afinidades afectivas, sus intereses políticos o las demandas del mercado. Esta pluralidad de interpretaciones puede molestar a quienes consideran necesario un relato único, compartido, verdadero, o a quienes temen la caída en un relativismo moral del todo bueno. Pero a pesar de estos y otros riesgos, el pluralismo de interpretación y de relatos, como la pluralidad de memoria, es no solo inevitable en democracia, sino deseable por sí mismo. Se plantea la pregunta: ¿es referente fundamental de los españoles para todo lo relativo a la memoria antifascista las democracias europeas? Bueno, lo que sabe y recuerda por experiencia propia cualquier español nacido entre 1930 y 1945, la generación políticamente activa durante la transición a la democracia, es que Estados Unidos y las democracias europeas se acomodaron perfectamente a la dictadura de Franco, con la que hicieron estupendos negocios durante los 30 años de espectacular crecimiento económico de la posguerra. Ese fue el referente de los españoles nacidos durante y después de la Guerra Civil. Que de los europeos ni de los americanos se podía esperar nada, excepto las visitas de algunos de sus altos dignatarios en relación con el régimen fascista español. Con esta seguridad crecimos y con ella despertamos a la razón política. Es irónico que esa misma Europa que ha producido un Le Pen, un Haider o un Berlusconi sea propuesta como referente de memoria antifascista y se postule la presencia de tal memoria como prueba de la calidad de sus democracias, mientras su ausencia sería culpable de los déficits que sufre la democracia española. Tal vez cada generación tiene derecho también, además de escribir su propia Constitución e implementar la lista de derechos humanos, a colocar en la hornacina sus referentes fundamentales. Si así es, que sea enhorabuena para la nueva generación, que puede encontrar un referente de antifascismo en la Europa que incorporó en sus aparatos de Estado sin mayor problema a sus propios nazis y fascistas, y que no hizo ascos a las magníficas oportunidades abiertas para sus mercados por el vecino fascista español. Pero la vieja generación, la que durante los años 50 y 60 procedió a construir un nuevo sujeto que se presentó en el espacio público por primera vez en 1956, como hijos de los vencedores y de los vencidos, tuvo que echar a andar sin ningún referente europeo antifascista que le indicara el camino. Y, la verdad, ahora da un poco de pereza construirlo y es muy tarde para sacárselo de la manga o para inventarlo. En un relato sobre lo que pudo haber sido y no fue. Gracias por sus enseñanzas, querido maestro. Don Alejandro García, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias. Es un privilegio poder estar aquí. Y bueno, quiero brevemente dar un poco unas impresiones personales, dado que yo, después de la magnífica exposición de la doctora Cabrera y de la lectura del artículo por parte de Gabino y de la... ya prácticamente lo que yo voy a decir ya se ha dicho, pero bueno, le voy a dar mi toque más personal. Lo he titulado Santos Juliá, alguien imprescindible. El ser alumno del curso 2018-19 de esta Universidad de Mayores me dio la oportunidad de asistir al seminario a 80 años de la Guerra Civil, impartido por el profesor Santos Juliá durante los meses de enero y febrero pasados. Todavía recuerdo su voz, con la entonación más bien baja que obligaba a no perder el hilo del discurso, el aura de confianza y erudición que irradiaba, desgranando lo que era y había sido la esencia de su trabajo intelectual de más de 40 años, analizando e interpretando esa parte de nuestra historia por el que tanto prestigio y reconocimiento había conseguido. En realidad, un privilegio. Y otra imagen impagable
era verle buscar sus fichas escritas a mano con letra muy menuda cuando quería transmitirnos literalmente algo que otros habían dicho o escrito. Tengo que confesar que ya era sido lector y seguidor del profesor Juliá desde muchos años atrás, principalmente a través de sus libros, artículos y columnas de opinión, cuya lectura me llevó a identificarme con sus análisis y su manera de comprender e interpretar, tanto el pasado como la actualidad. Necesitaba siempre saber qué opinaba él sobre cualquier tema para crear mi propia opinión. Siempre me fascinó su árbol de relaciones, aprendizaje e influencias, desde José de Ramín, discípulo de Unamuno, de quien durante la República alguien dijo que siempre ponía una vela a Cristo y un cohete a Marx, por el que se integra en ese catolicismo militante que abrazó el marxismo para llegar a los más desfavorecidos. Juliá tenía una frase que dice: mi trato fue con un Karl Marx no leído por Lenin, ni menos aún por Stalin, sino por los historiadores marxistas británicos. Y esto lo dice en un trabajo del año 1982. Llegamos a Ramón Carandé, que le dice aquello de que Marx está muy bien, pero lea usted a Max Weber, cuyo influjo de sociología le va a acompañar, el influjo de Weber le va a acompañar siempre, en mi modesta opinión. Carandé, que era amigo de Giner de los Ríos, y su pupilo Jaime García de Lloveros le acercan al movimiento pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza y llega a dirigir un colegio en Sevilla llamado El Alfaraje. Y por último, Carandé le insta a contar a los españoles quién había sido Manuel Azaña, como ya se ha dicho, a quien todos deberíamos leer. Pero para mí lo más importante de Carandé es que le contagia su pasión por la investigación histórica que los muros y legajos del Archivo de Indias atestiguan que tenía don Ramón. Por último, llegamos a su amigo, a su gran amigo y camarada Javier Pradera, un hijo de los vencedores, que cambió el cálido nido familiar por la fría intemperie de la militancia comunista, a pesar de que los republicanos asesinaron en San Sebastián a su padre y a su abuelo en septiembre de 1936. Pradera fue un actor principal y munidor entre bambalinas del mundo cultural de este país durante 50 años, como creador de opinión, periodista y editor, aunque en vida nadie le publicó un libro, o él no quiso publicarlo. Es Pradera quien le llevó al País, donde ya Pradera escribía los editoriales y artículos de fondo desde su fundación. Como editor, le publica su primera biografía de Azaña, Manuel Azaña, una biografía política de 1990 en Alianza Editorial. Pero la obra es incompleta, pues solo cubre hasta que Azaña alcanza la presidencia de la República el 11 de mayo de 1936. Al parecer, faltaban los diarios de los años 32 y 33, cuadernos robados, y algunos de la guerra que no va a poder publicar hasta 1997. Por Pradera igualmente conoce a Fernando Claudín y a Jorge Sumprún, el pluscuamperfecto Federico Sánchez, el Pimpinela Escarlata del PC de los años 60, 50-60, de quien, como ministro de Cultura, Santos fue director general del libro. Y en 1994, cuando Jesús Severio se hace cargo de la dirección del País, es cuando Pradera le invita a compartir columna dominical que va a durar hasta nuestros días, y le convierte en un comentarista barra historiador de gran audiencia, hoy se diría mediático. En 1996, junto con Joaquín Prieto Pradera y Juliá, escriben Memoria de la Transición, que el periódico lanzará en artículos y luego lo editará Taurus en libro. Taurus también le va a publicar sucesivamente Los socialistas en la política española, Violencia política en la España del siglo XX, con colaboración de la doctora Mercedes Cabrera, Historia de las dos Españas, que como ya se ha dicho fue Premio Nacional de Ensayo, y La vida y tiempo de Manuel Azaña, en el 2008, que es su obra canónica. Es la obra del personaje
por el que tantas horas, tantos días y tantos años ha dedicado y ha compartido. El 21 de noviembre fallece Javier Pradera, pero ya Santos, en el 2011, se ha convertido en una figura de referencia en las historiografías de nuestros siglos XIX y XX y ha entrado en el Sancta Sanctorum de su profesión. Me van a perdonar un inciso personal, porque ni soy historiador, ni académico, ni nada por el estilo. Por proceder de una de las miles y miles de familias que nuestra guerra disgregó en el exilio, y que por razones de edad, las heridas cuando vine al mundo estaban todavía muy frescas, siempre he tenido la necesidad de comprender qué había pasado en este país y me dediqué a buscar respuestas en los libros. Todavía sigo acumulando lecturas de aquel periodo. El primer libro del profesor Juliá que leí, la doctora Mercedes Cabrera ya lo ha comentado, fue La izquierda del PSOE, 1935-1936, del año 77. Por cierto, creo que la dedicatoria era a Carmen y Adrián. Me acuerdo perfectamente. Bueno, se narraban las luchas internas posteriores al golpe de octubre del 34 y el proceso final de coalición en el Frente Popular. Yo este libro se lo di a leer a mi padre. Mi padre en aquellos tiempos era militante del PSOE y de la UGT. Lo leyó y recuerdo que me dijo, porque lo apunté en el libro, que el libro era muy real y que retrataba perfectamente situaciones que había vivido y a personajes como Luis Araquistain, al que había conocido y tratado. En una de las pausas de las clases de enero-febrero le comenté este hecho al profesor Juliá y él me contestó que durante su beca en Stanford había estudiado los papeles de este dirigente de la UGT que están allí depositados en la Hoover Institution. A partir de entonces, mi respeto y admiración por la trayectoria del profesor Juliá crecía casi libro a libro. Y voy a poner algunos ejemplos de cosas personales. En el año 2004, como suscriptor de la editorial Espasa, me comunicó la aparición del tomo 50 de la magna obra Historia de España de Menéndez Pidal, que se venía publicando desde 1935 y que yo he ido, digamos, sustituí a mi padre en comprar esta gran obra. El director de la misma era el profesor José María Jover Zamora, fallecido en 2006, y el tomo cubría el periodo República y Guerra Civil. Lo primero, una vez me comunicaron, y sin recibir el tomo, lo primero que me vino a la mente fue preguntarme a quién o a quiénes habrían elegido para su elaboración. En esas fechas estaban muy de moda los revisionistas del tema de uno y otro signo. La sorpresa al recibirlo y ver que Jover había encargado la coordinación e introducción al profesor Juliá. Por cierto, en ese volumen tiene un magnífico trabajo la doctora Mercedes Cabrera y el profesor Junco. Mi conclusión fue que si alguien tan eminente como Jover, que dedicó la mayor parte de su vida a esta magna obra, había elegido a Juliá para coordinar la historia de este periodo tan trascendente y polémico, era sin duda porque consideraba que era quien mejor podía hacerlo. Luego he tenido la oportunidad de leer la necrológica de Juan Pablo Fusi, que llega a la misma conclusión que yo, solo que lo escribe mucho mejor, claro. Y dice: la obra y el estilo narrativo de Santos Juliá comunicaban trascendencia, ecuanimidad, calidad y serenidad, cualidades que se correspondían con su personalidad, que combinaba afabilidad, buenas maneras, ironía y cercanía, que carecía de pedantería, de amaneramientos y de artificiosidad, que equivalía por todo ello a dignidad y autoridad. Y esas fueron precisamente las razones que le llevaron a don José María Jover
nuestra referencia inolvidable ha exigido, y doy fe de ello, que fuese Santos Juliá y no otro quien coordinase el tomo de la Historia de España, Ramón Menéndez Pidal, que él dirigía, relativo a la República y Guerra Civil, que apareció en el 2004. En el 2015, algunos catedráticos y profesores de la Carlos III Complutense y algunos otros, dirigidos o coordinados por Eduardo González Calleja, Francisco Cobo Romero y Ana Martínez Rus, presentaron algo así que yo entendí como una magna historia de la Segunda República, o una historia que, digamos, que quería llegar a ser referencia de la Segunda República, tenía 1400 páginas, y yo el libro lo leí con mucho trabajo, pero bueno, lo leí, y queréis saber quién es el historiador al que en este volumen los autores referencian más que a ningún otro en el apartado de bibliografía. Pues al profesor Santos Juliá, con más de 20 reseñas sacadas de 20 diferentes publicaciones. Por último, y de esto podrá hablar mucho mejor que yo la profesora Cabrera y también el profesor Álvarez Junco, recuerdo haber leído con mucho interés un libro que se llamó La mirada del historiador, que fue un trabajo colectivo de 25 especialistas sobre 25 temas de la obra académica de Santos Juliá, llevado a cabo en el 2011, con el objetivo de homenajear en su publicación administrativa de la UNED al profesor Santos, pero al mismo tiempo analizar, glosar y o criticar su obra y o su contribución a la historiografía del periodo finales del 19 hasta el 2011. Los trabajos se publicaron en un solo volumen, pero lamentablemente, aunque ya he dicho que lo leí, lo he extraviado y no he podido recoger aquí las conclusiones que recuerdo fueron mayoritariamente elogiosas a su figura y a su obra. Como no podía ser de otra manera, en los últimos años, como lector y seguidor del profesor Juliá, le he seguido en su defensa del hito fundacional de nuestra actual democracia, la transición, y sus intentos de desmontar el relato revisionista y de desafección a la misma que tanto se ha reproducido. No solo entre una parte de los jóvenes sin experiencia directa en el tal hecho histórico que ahora dicen ver las cosas de otra manera, sino también de los partidos de izquierda radicales y no tanto y nacionalistas, cuyo discurso, denostando el Pacto Constitucional de 1978 y argumentando que el consenso no fue de igual a igual, sino que fue un fraude y que de esto de barro vienen estos lodos, que este hecho es el origen de todos los males del pasado reciente y del presente de la sociedad española. El profesor Santos, como historiador honesto que fue, no lo digo yo, nunca manipuló pasado para dar explicaciones falsas sobre el presente, lo dice Joaquín Estefanía en El País. El profesor Santos, repito, salía a la palestra en múltiples artículos y conferencias a desmontar tal relato, afrontando muchos ataques, incluso desde el ámbito académico, acusándole de identificar la transición como modélica y ser el defensor de la uninacionalidad del Estado y otras más ad hominem que me quiero ahorrar. Estoy seguro de que él lo pasó muy mal. Su libro Transición, del que la doctora Cabrera ha hecho esa magnífica recensión, ese magnífico resumen, se encarga de poner las cosas en su sitio, o al menos el profesor Juliá así lo veía, y dejarnos claras las claves de nuestra transición a la democracia, demostrando que no hubo un solo periodo desde 1937 en que los grupos políticos, intelectuales o profesionales no abogaran por una transición para clausurar la guerra. Hasta llegar a 1978 la transición pues tiene una historia muy larga y que no fue la invención de unos oportunistas. A los que le atacan o le atacaban, le respondía con esta cita de Orwell: quienes pretenden controlar el pasado perderán el futuro, como perderán el pasado quienes pretendan controlar el presente al modo de comisarios de la memoria.
La doctora Cabrera igualmente ha hablado del magnífico libro Demasiados retrocesos, España 1898-2018, cuyo epílogo, Una democracia en crisis, es de obligada lectura y reflexión y les invito a ello. Pero de las entrevistas del profesor Juliá durante el mes de marzo o abril, cuando el libro salió a la venta, yo he recogido 3 frases que a mí me han impactado. La historia es crítica de los relatos míticos, huye de la sacralización del pasado. No hay un interés por el pasado si no es para utilizarlo en la lucha política del presente. Ahora el sistema es pluripartidista, pero con una característica que es la que históricamente ha conducido a enfrentamientos civiles, el odio al adversario que le convierte en el enemigo a destruir. El viaje historiográfico del profesor Juliá desde 1970 nos ha legado una explicación, interpretación de nuestro pasado y presente, rigurosa, coherente, llena de honestidad y lucidez y sin maniqueísmos. Para mí ha sido imprescindible. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los intervinientes. Ahora, antes de finalizar el acto, queríamos hacer entrega, Carmen, de una placa dedicada a su marido, a Santos Juliá Díaz, gran historiador, intelectual y maestro. Con cariño, sus compañeros y amigos del Centro Universitario Superior Cardenal Cisneros. Por favor, Carmen, si eres tan amable. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Sale temporal.